Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Regresando, capítulo 4, 3 historias de reencarnación. Durante miles de años, los más grandes maestros espirituales de la India han utilizado narraciones históricas que se encuentran en el Srimad Bhagavatam, como las 3 incluidas aquí, para ilustrar a sus discípulos los principios de la reencarnación. El Srimad Bhagavatam, un clásico filosófico y literario épico, ocupa una posición destacada en la voluminosa sabiduría escrita de la India. El conocimiento eterno de la India se expresa en los Vedas, antiguos textos sánscritos que abarcan todos los campos del entendimiento humano. Conocido como el fruto maduro del árbol de la literatura védica, el Srimad Bhagavatam es la exposición más completa y autorizada del conocimiento védico. Los principios científicos de la reencarnación no cambian con el paso del tiempo, permanecen constantes, y estas historias eternas son tan relevantes para el buscador moderno como lo fueron para aquellos que buscaron la iluminación en épocas pasadas. El príncipe con 1.000.000 de madres. Algunos consideran al alma como algo asombroso, otros la describen como algo asombroso y algunos oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que otros, incluso después de haber oído hablar de ella, no pueden entenderla en absoluto. Bhagavad Gita 2.29. Nuestro nacimiento no es más que un sueño y un olvido, escribe el poeta británico William Wordsworth en su famoso Indicios de Inmortalidad, y en otro poema dirigió los siguientes versos a un infante: Oh dulce recién llegado a la cambiante tierra, sí, con algunos videntes oscuros han adivinado audazmente. Tuviste un ser y un nacimiento humano, y fuiste bendecido por padres humanos, mucho antes de que tu madre actual te apretara, extraño indefenso, contra su pecho adoptivo. En la siguiente narración histórica del Srimad Bhagavatam, el hijo del rey Chitraketu revela sus nacimientos anteriores e instruye al rey y a la reina acerca de la naturaleza imperecedera del alma y la ciencia de la reencarnación. El rey Chitraketu tenía muchas esposas y aunque era capaz de tener hijos, no recibió ningún hijo de ninguna de ellas, pues todas sus hermosas esposas eran estériles. Un día el sabio místico Angira llegó al palacio de Chitraketu. El rey se levantó inmediatamente de su trono y, como era la costumbre védica, le presentó sus respetos. El rey Chitraketu: puedo observar que tu mente está perturbada, tu rostro pálido refleja tu profunda ansiedad. ¿No has logrado tus objetivos deseados?, preguntó el sabio. Como era un gran místico, Angira conocía la causa de la angustia del rey, pero por sus propias razones cuestionó a Chitraketu como si necesitara conocimiento. El rey Chitraketu respondió: Oh Angira, gracias a tus grandes penitencias y austeridades has adquirido un conocimiento completo. Puedes entender todo, tanto externo como interno, acerca de las almas encarnadas como yo. Oh gran alma, eres consciente de todo, sin embargo me preguntas por qué estoy tan ansioso. Por lo tanto, en respuesta a tu orden, déjame revelar la causa de mi sufrimiento. Un hombre hambriento no puede estar satisfecho con una guirnalda de flores. De la misma manera, mi vasto imperio y mi riqueza inconmensurable no significan nada, porque estoy privado de la verdadera riqueza de un hombre. No tengo un hijo. ¿No puedes ayudarme a ser verdaderamente feliz y hacer los arreglos para que tenga un hijo? Angira, que era muy misericordioso, accedió a ayudar al rey. Realizó un sacrificio especial a los semidioses y luego ofreció los restos de la comida sacrificial a la más perfecta de las reinas de Chitraketu, Krita Dyuti. Oh gran rey, ahora tendrás un hijo que será motivo de júbilo y de lamentación, dijo Angira. El sabio desapareció sin esperar la respuesta del rey. Chitraketu se alegró mucho al saber que finalmente tendría un hijo. Angira debe haber querido decir que seré muy feliz cuando nazca mi hijo. Eso es ciertamente cierto, pero ¿qué quiso decir con que el niño es motivo de lamentación? Por supuesto, al ser mi único hijo, se convertirá automáticamente en el heredero de mi trono y reino, por lo tanto podría volverse orgulloso y desobediente. Eso podría ser motivo de lamentación. Pero un hijo desobediente es mejor que no tener ningún hijo. A su debido tiempo, Krita Dyuti quedó embarazada y nació un hijo.
Al oír esta noticia, todos los habitantes del reino se regocijaron, y el rey Chitraketu no pudo contener su alegría. A medida que el rey criaba cuidadosamente a su hijo pequeño, su afecto por la reina Kritadyuti aumentaba cada día y gradualmente perdió el afecto por sus esposas estériles. Las otras reinas lamentaban continuamente su destino, porque una esposa que no tiene hijos es descuidada en casa por su esposo y sus coesposas la tratan exactamente como a una sirvienta. Las reinas estériles ardían de ira y envidia. A medida que la envidia aumentaba, perdieron la inteligencia y sus corazones se endurecieron como una piedra. Se reunieron en secreto y decidieron que solo había una solución a su dilema, una manera de recuperar el amor de su esposo: envenenar al niño. Una tarde, mientras la reina Kritadyuti caminaba por el patio del palacio, pensó en su hijo durmiendo pacíficamente en su habitación. Como amaba extrañablemente al niño y no podía soportar estar sin él ni un momento, ordenó a la nodriza que lo despertara de su siesta y llevara al niño al jardín. Pero cuando la sirvienta se acercó al niño, vio que tenía los ojos vueltos hacia arriba y no había señales de vida. Horrorizada, puso un hisopo de algodón debajo de las fosas nasales del niño, pero el algodón no se movió. Al ver esto gritó: «Ahora estoy condenada», y cayó al suelo. Muy agitada, se golpeó el pecho con ambas manos y lloró en voz alta. Pasó un tiempo y la ansiosa reina se acercó al dormitorio del niño. Al oír el llanto de la nodriza, entró en la habitación y vio que su hijo había fallecido. Con gran llanto, con el pelo y la ropa despeinados, la reina cayó al suelo inconsciente. Cuando el rey se enteró de la repentina muerte de su hijo, se quedó casi ciego de dolor. Su llanto creció como un incendio y mientras corría a ver al niño muerto, tropezó y cayó repetidamente. Rodeado de sus ministros y oficiales de la corte, el rey entró en la habitación del niño y se desplomó a los pies del niño, con el pelo y la ropa esparcidos por todas partes. Cuando recuperó la conciencia, respiraba con dificultad, tenía los ojos llenos de lágrimas y no podía hablar. Cuando la reina vio a su marido sumido en un gran llanto y volvió a contemplar al niño muerto, empezó a maldecir al Señor Supremo. Esto aumentó el dolor en los corazones de todos los residentes del palacio. Las guirnaldas de flores de la reina se deslizaron de su cuerpo y su suave cabello negro azabache se enredó. Las lágrimas que caían manchaban los comésticos debajo de sus ojos. Oh providencia, durante la vida del padre has causado la muerte de su hijo. Sin duda eres el enemigo de los seres vivos y no eres en absoluto misericordioso. Dirigiéndose a su amado hijo, le dijo: «Mi querido hijo, me siento impotente y afligida. No deberías renunciar a mi compañía. ¿Cómo puedes dejarme? Solo mira a tu padre lamentándose. Has dormido durante mucho tiempo, ahora por favor levántate. Tus compañeros de juego te están llamando para que juegues. Debe tener mucha hambre, así que levántate de inmediato y toma tu almuerzo. Mi querido hijo, soy muy desafortunada porque ya no puedo ver tu dulce sonrisa. Has cerrado los ojos para siempre, te han llevado de este planeta a otro lugar del que no volverás. Mi querido hijo, incapaz de escuchar tu agradable voz, ya no puedo mantener mi vida». El rey comenzó a llorar en voz alta con la boca abierta. Mientras la madre y el padre se lamentaban, todos sus seguidores se unieron a ellos, lamentando la muerte prematura del niño. Debido al repentino accidente, todos los ciudadanos del reino estaban casi inconscientes por el dolor. Cuando el gran sabio Anguira comprendió que el rey estaba casi muerto en un océano de dolor, fue allí con su amigo el santo Nárada. Los dos sabios encontraron al rey abrumado por el lamento, tendido como un cadáver junto al cadáver. Anguira le habló con dureza: «Despierta de la oscuridad de la ignorancia, oh rey. ¿Qué relación tiene este cadáver contigo y qué relación tienes tú con él? Puedes decir que ahora estás relacionados como padre e hijo, pero ¿crees que esta relación existía antes de su nacimiento? ¿Existe realmente ahora? ¿Continuará ahora que está muerto? Oh rey, así como las pequeñas partículas de arena a veces se juntan y a veces se separan debido a la fuerza de las olas del océano, las entidades vivientes que han aceptado cuerpos materiales a veces se juntan y a veces se separan por la fuerza del tiempo. Anguira quería que el rey comprendiera que todas las relaciones corporales son temporales. Mi querido rey», continuó el sabio, «cuando llegué por primera vez a tu palacio podría haberte dado el mayor regalo, el conocimiento trascendental, pero cuando vi que tu mente estaba absorbida
por las cosas materiales te di solo un hijo, que te causó júbilo y lamentación. Ahora estás experimentando la miseria de una persona que tiene hijos e hijas. Estos objetos visibles como esposa, hijos y propiedades no son más que sueños. Por lo tanto, Rey Chitraketu, trata de comprender quién eres realmente. Considera de dónde has venido, a dónde vas después de abandonar este cuerpo y por qué estás bajo el control de la lamentación material. Entonces Narada Muni hizo algo muy maravilloso. Con su poder místico trajo el alma del hijo muerto del rey a la visión de todos. Inmediatamente la habitación se volvió resplandeciente con un brillo cegador y el niño muerto comenzó a moverse. Narada dijo: oh entidad viviente, toda la buena fortuna sea para ti. Solo mira a tu padre y a tu madre. Todos tus amigos y parientes están abrumados por el dolor debido a tu muerte. Debido a que moriste prematuramente, el resto de tu vida aún permanece. Por lo tanto, puedes volver a entrar en tu cuerpo y disfrutar el resto de los años que te fueron asignados en este cuerpo con tus amigos y parientes. Y más tarde puedes aceptar el trono real y todas las opulencias dadas por tu padre. Por el poder místico de Narada, la entidad viviente volvió a entrar en el cuerpo muerto. El niño que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, no con la inteligencia de un niño pequeño, sino con el pleno conocimiento de un alma liberada. De acuerdo con los resultados de mis actividades materiales, yo, el ser viviente, transmigro de un cuerpo a otro. A veces yendo a la especie de los semidioses, a veces a la especie de los animales inferiores, a veces encarnándome entre los vegetales y apareciendo a veces en la especie humana. ¿En qué nacimiento fueron estas dos personas mi padre y mi madre? En realidad nadie es mi padre y mi madre. He tenido millones de supuestos padres. ¿Cómo puedo aceptar a estas dos personas como mi padre y mi madre? Los Vedas enseñan que el ser viviente eterno entra en un cuerpo hecho de elementos materiales. Aquí vemos que ese ser viviente entró en un cuerpo producido por el Chitraketu y su esposa. Sin embargo, en realidad no era su hijo. La entidad viviente es el Hijo eterno de la Suprema Personalidad de Dios, pero como quiere disfrutar de este mundo material, Dios le da la oportunidad de entrar en cuerpos diversos. Sin embargo, el ser viviente puro no tiene una verdadera relación con el cuerpo material que recibe de su padre y su madre. Por lo tanto, el alma que había tomado el cuerpo del hijo de Chitraketu negó rotundamente que el rey y la reina fueran sus padres. El alma continuó: en este mundo material, que es como un río que fluye rápidamente, todas las personas se vuelven amigos, parientes y enemigos a su debido tiempo. También actúan de manera neutral y en muchas otras relaciones. Pero a pesar de estas diversas transacciones, nadie está permanentemente relacionado. Chitraketu se lamentaba por su hijo, que ahora estaba muerto, pero podría haber considerado la situación de otra manera. Esta entidad viviente podría haber pensado: fue mi enemigo en mi última vida y ahora, habiendo aparecido como mi hijo, se va prematuramente solo para darme dolor y agonía. Porque el rey no debería considerar a su hijo muerto como su antiguo enemigo, y en lugar de lamentarse estar jubiloso por la muerte de un enemigo. El ser viviente en el cuerpo del hijo de Chitraketu dijo: así como el oro y otras mercancías se transfieren continuamente de un lugar a otro mediante la compra y la venta, así también la entidad viviente, como resultado de su karma, vaga por todo el universo, siendo inyectada en varios cuerpos de diferentes especies de vida a través del semen de un padre tras otro. Como se explica en el Bhagavad Gita, la entidad viviente no nace de ningún padre o madre. La verdadera identidad de la entidad viviente está completamente separada de los supuestos padre y madre. Por las leyes de la naturaleza, el alma se ve obligada a entrar en el semen de un padre y ser inyectada en el vientre de una madre. No puede controlar directamente el tipo de padre que recibirá. Esto se determina automáticamente por sus actividades en vidas anteriores. Las leyes del karma la obligan a ir a diferentes padres y madres, tal como una mercancía que se compra y se vende. La entidad viviente a veces se refugia en un padre y una madre animales y a veces en un padre y una madre humanos. A veces acepta un padre y una madre entre los pájaros y a veces acepta un padre y una madre semidios en los planetas celestiales. A medida que el alma transmigra a través de diferentes cuerpos, todos en cualquier forma de vida, ya sea humana, animal, árbol o semidios, obtienen un padre y una madre. Esto no es muy difícil. La verdadera dificultad es obtener un padre espiritual, un maestro espiritual genuino. Por lo tanto, el deber del ser humano es buscar un maestro espiritual
pues bajo su guía uno puede liberarse del ciclo de reencarnación y regresar a su hogar original en el mundo espiritual. El alma pura continuó: el ser viviente es eterno y no tiene relación con los supuestos padres y madres. Se acepta falsamente como su hijo y actúa con afecto. Sin embargo, después de morir, la relación termina. En esas circunstancias, uno no debe dejarse llevar falsamente por el júbilo y el lamento. La entidad viviente es eterna e imperecedera, no tiene principio ni fin, ni nace ni muere. El ser viviente es igual en calidad al Señor Supremo. Ambos son personalidades espirituales, pero debido a que la entidad viviente es tan pequeña, es propensa a ser engañada por la energía material, y por lo tanto crea cuerpos para sí misma de acuerdo con sus diferentes deseos y actividades. Los Vedas nos dicen que el alma es responsable de sus vidas en el mundo material, donde está atrapada en el ciclo de reencarnaciones, cuerpo material tras cuerpo material. Si lo desea, puede permanecer sufriendo en la prisión de la existencia material o puede regresar a su hogar original en el mundo espiritual. Aunque Dios dispone por medio de la energía material que los seres vivos reciban los cuerpos que desean, el verdadero deseo del Señor es que las almas condicionadas se bajen del carrusel de castigos de la vida material y regresen al hogar de vuelta a Dios. De repente el niño quedó en silencio, mientras el alma pura abandonaba el cuerpo del niño y el cuerpo caía inerte al suelo. Chitraketu y los demás parientes estaban asombrados. Cortaron las ataduras de su afecto y dejaron de lamentarse. Luego celebraron la ceremonia fúnebre incinerando el cuerpo. Las coesposas de la reina Kritadyuti, que habían envenenado al niño, estaban muy avergonzadas. Mientras se lamentaban, recordaron las instrucciones de Anguira y renunciaron a su ambición de tener hijos. Siguiendo las instrucciones de los sacerdotes brahmanas, fueron a la orilla del sagrado río Yamuna, donde se bañaban y oraban diariamente, espiando sus actividades pecaminosas. Como el rey Chitraketu y su reina habían adquirido pleno conocimiento del conocimiento espiritual, incluía la ciencia de la reencarnación, abandonaron fácilmente el apego que conduce al dolor, al miedo, a la pena y a la ilusión. Aunque este apego al cuerpo material es muy difícil de superar, como lo cortaron con la espada del conocimiento trascendental, pudieron abandonarlo muy fácilmente. Una víctima del afecto. Así como una persona se pone ropas nuevas desechando las viejas, de la misma manera el alma acepta nuevos cuerpos materiales desechando los viejos e inútiles. Bhagavad Gita 2.22. En el siglo I a.C., el poeta romano Ovidio escribió estos versos que describen el destino de una persona desafortunada que por sus acciones y deseos descendió unos cuantos escalones en la escala evolutiva. Me avergüenza decirlo, pero lo diré. Me brotaron pelos de punta. No podía hablar, pero solo salían gruñidos en lugar de palabras. Sentí que mi boca se endurecía. Tenía un hocico en lugar de nariz, y mi cara se inclinó para ver el suelo. Mi cuello se hinchó con grandes músculos, y la mano que levantó la taza hasta mis labios dejó huellas en el suelo. Metamorfosis. El Srimad Bhagavatam, compuesto unos 3000 años antes de la época de Ovidio, contiene la siguiente historia única que revela dramáticamente los principios de la reencarnación en acción. El gran y piadoso monarca de la India, el rey Bharata, debido a su extremo apego a un ciervo, tuvo que pasar una vida en el cuerpo de un ciervo antes de alcanzar de nuevo una forma humana. El rey Bharata era un Maharaj sabio y experimentado que uno podría haber pensado que gobernaría durante cientos de años. Pero mientras estaba en la flor de la vida renunció a todo, su reina, su familia y su vasto imperio, y se fue al bosque. Al hacerlo estaba siguiendo el consejo de los grandes sabios de la antigua India, quienes recomiendan que uno dedique la última parte de su vida a la autorrealización. El rey Bharata sabía que su posición como gran monarca no era permanente, por lo tanto no trató de mantener el trono real hasta la muerte. Después de todo, incluso el cuerpo de un rey finalmente se convierte en polvo, cenizas o alimento para gusanos y otros animales. Pero dentro del cuerpo está el alma imperecedera, el ser real.
A través del proceso del yoga, el ser puede despertar a su verdadera identidad espiritual. Una vez que esto ocurre, el alma no necesita pasar otro periodo de prisión dentro de un cuerpo material. Comprendiendo que el verdadero propósito de la vida es liberarse del ciclo de la reencarnación, el rey Bharata viajó a un lugar sagrado de peregrinación llamado Pulaha Ashrama, en las estribaciones del Himalaya. Allí el rey vivía solo en el bosque a lo largo de la orilla del río Gandaki. En lugar de su vestido real, ahora vestía solo una prenda de piel de ciervo. Su cabello y barba crecieron largos y enmarañados y siempre parecían mojados, porque se bañaba 3 veces al día en el río. Cada mañana Bharata adoraba al Señor Supremo cantando los himnos que se dan en el Rig Veda, y cuando salía el sol recitaba el siguiente mantra: el Señor Supremo está situado en el plano de la bondad pura, ilumina el universo entero en virtud de sus diferentes potencias, mantiene a todos los seres vivos que desean el disfrute material y concede toda bendición a sus devotos. Más tarde ese mismo día recogió diversas frutas y raíces y, tal como se recomienda en las escrituras védicas, ofreció esos sencillos comestibles al Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, y luego los tomó como alimento. Aunque había sido un gran rey rodeado de opulencia mundana, ahora, por la fuerza de sus austeridades, todos sus deseos de disfrute material desaparecieron. De ese modo se liberó de la causa fundamental del cautiverio en el ciclo de nacimiento y muerte. Mediante su constante meditación en la personalidad de Dios, Bharata comenzó a experimentar síntomas de éxtasis espiritual. Su corazón era como un lago lleno de agua de amor, estático, y cuando su mente se bañó en ese lago, lágrimas de alegría fluyeron de sus ojos. Un día, mientras Bharata meditaba cerca de la orilla del río, una cierva fue allí a beber. Mientras bebía, un león en el bosque cercano rugió fuerte. La cierva estaba preñada y cuando saltó con gran miedo y corrió fuera del río, un cervatillo cayó de su vientre a las aguas que fluían rápidamente. La cierva, temblando de miedo y débil por el aborto, entró en una cueva donde pronto murió. Cuando el sabio vio el cervatillo flotando río abajo, sintió gran compasión. Bharata sacó al animal del agua y, sabiendo que no tenía madre, lo llevó a su ashrama. Las diferencias corporales no tenían sentido desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Debido a que Bharata estaba autorrealizado, vio a todos los seres vivos con la misma visión, sabiendo que tanto el alma como la superalma, el Señor Supremo, están presentes dentro de los cuerpos de todos. Bharata alimentaba diariamente al ciervo con hierba fresca y trataba de que se sintiera cómodo. Sin embargo, pronto empezó a sentir un gran apego por él. Se acostaba con él, caminaba con él, se bañaba con él e incluso comía con él. Cuando quería entrar en el bosque a recoger frutas, flores y raíces, se llevaba al ciervo consigo, temiendo que si lo dejaba atrás, lo matarían los perros, los chacales o los tigres. Bharata disfrutaba mucho viendo al ciervo saltar y retozar en el bosque como un niño. A veces llevaba el cervatillo sobre sus hombros. Su corazón estaba tan lleno de amor por el ciervo que lo mantenía en su regazo durante el día, y cuando dormía el ciervo descansaba sobre su pecho. Siempre estaba acariciando al ciervo y a veces incluso lo besaba. Así su corazón se unió al ciervo en afecto. Bharata, apegado a la crianza de ciervos, fue descuidando poco a poco su meditación en el Señor Supremo y se distrajo del sendero de la autorrealización, que es la verdadera meta de la vida humana. Los Vedas nos recuerdan que la forma humana se obtiene solo después de que el alma pasa por millones de nacimientos en especies inferiores de vida. Este mundo material se compara a veces con un océano de nacimientos y muertes, y el cuerpo humano se compara con un barco sólido diseñado para cruzar ese océano. Las escrituras védicas y los maestros santos o maestros espirituales se comparan con barqueros expertos, y las facilidades del cuerpo humano se comparan con brisas favorables que ayudan al barco a navegar suavemente hacia su destino deseado. Si con todas estas facilidades una persona no utiliza plenamente su vida para la autorrealización, entonces comete suicidio espiritual y corre el riesgo de tomar su próximo nacimiento en un cuerpo animal. Sin embargo, aunque Bharata era consciente de estas consideraciones, pensó para sí mismo: si este ciervo se ha refugiado en mí, ¿cómo puedo descuidarlo? Aunque esté perturbando mi vida espiritual, no puedo ignorarlo.
Descuidar a una persona indefensa que se ha refugiado en mí sería una gran falta. Un día, mientras Bharata meditaba, comenzó como de costumbre a pensar en el siervo en lugar de en el Señor. Rompiendo su concentración, miró a su alrededor para ver dónde estaba el siervo, y cuando no pudo encontrarlo, su mente se agitó, como la de un avaro que ha perdido su dinero. Se levantó y buscó en el área alrededor de su árrama, pero el siervo no estaba por ningún lado. Bharata pensó: ¿cuándo regresará mi siervo? ¿Está a salvo de los tigres y otros animales? ¿Cuándo lo veré nuevamente vagando por mi jardín, comiendo las suaves hierbas verdes? A medida que avanzaba el día y el siervo aún no regresaba, Bharata se sintió abrumado por la ansiedad. ¿Acaso mi siervo ha sido devorado por un lobo o un perro? ¿Ha sido atacado por una manada de jabalís o por un tigre que viaja solo? El sol se está poniendo y el pobre animal que ha confiado en mí desde que murió su madre aún no ha regresado. Recordó cómo el ciervo jugaba con él, tocándolo con las puntas de sus suaves y peludos cuernos. Recordó cómo a veces lo empujaba lejos de él, fingiendo estar molesto con él por perturbar su adoración o meditación, y cómo entonces el ciervo se asustaba de inmediato y se sentaba inmóvil a poca distancia. Mi siervo es exactamente como un principito. Oh, ¿cuándo volverá? ¿Cuándo volverá a apaciguar mi corazón herido? Incapaz de contenerse, Bharata se puso en camino tras el ciervo, siguiendo sus pequeñas huellas a la luz de la luna. En su locura comenzó a hablar consigo mismo. Esta criatura era tan querida para mí que me siento como si hubiera perdido a mi propio hijo. Debido a la fiebre ardiente de la separación, me siento como si estuviera en medio de un incendio forestal en llamas. Ahora mi corazón arde de angustia. Mientras buscaba frenéticamente al ciervo perdido por los peligrosos senderos del bosque, Bharata cayó de repente y resultó fatalmente herido. Yaciendo allí y a punto de morir, vio que su siervo había aparecido de repente y estaba sentado a su lado, cuidándolo como un hijo amoroso. Así, en el momento de su muerte, la mente del rey estaba completamente concentrada en el siervo. En el Bhagavad Gita aprendemos: cualquier estado de ser que uno recuerda cuando abandona su cuerpo, ese estado lo alcanzará sin falta. El rey Bharata se convierte en siervo. En su siguiente vida, el rey Bharata entró en el cuerpo de un siervo. La mayoría de las entidades vivientes no son capaces de recordar sus vidas pasadas, pero debido al progreso espiritual que el rey había hecho en su encarnación anterior, pudo, aunque estaba en el cuerpo de un siervo, entender la causa de su nacimiento en ese cuerpo. Comenzó a lamentarse: «¡Qué tonto fui! Me he apartado del sendero de la autorrealización. Abandoné mi familia y mi reino y me fui a un lugar sagrado y solitario en el bosque para meditar, donde siempre contemplaba al Señor del universo. Pero debido a mi necedad dejé que mi mente se apegara a, entre todas las cosas, un siervo, y ahora he recibido justamente ese cuerpo. Nadie tiene la culpa excepto yo mismo». Pero incluso como siervo, Bharata, habiendo aprendido una valiosa lección, fue capaz de continuar su progreso de la autorrealización. Se desapegó de todos los deseos materiales, ya no le importaban las suculentas hierbas verdes, ni pensaba en cuánto tiempo le crecerían sus astas. De manera similar, abandonó la compañía de todos los ciervos machos y hembras por igual, dejando a su madre en las montañas de Kalanchara, donde había nacido. Regresó a Pulaja Ashrama, el mismo lugar donde había practicado meditación en su vida anterior, pero esta vez tuvo cuidado de no olvidar nunca la suprema personalidad de Dios. Vivía muy sencillamente, permaneciendo cerca de las ermitas de los grandes santos y sabios y evitando todo contacto con los materialistas. Comía únicamente hojas duras y secas. Cuando llegó la hora de la muerte y Bharata estaba abandonando el cuerpo del siervo, pronunció en voz alta la siguiente oración: «La suprema personalidad de Dios es la fuente de todo conocimiento, el controlador de toda la creación y la superalma que está en el corazón de cada ser viviente. Él es hermoso y atractivo. Dejo este cuerpo ofreciéndole reverencias y con la esperanza de poder dedicarme perpetuamente a su amoroso servicio trascendental». La vida de Yada Bharata. En su vida siguiente, el rey Bharata nació en la familia de un sacerdote brahmana puro y santo y fue conocido como Yada Bharata. Por la misericordia del Señor pudo recordar nuevamente sus vidas pasadas. En el Bhagavad Gita el Señor Krishna dice: «De mí provienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido». A medida que crecía, Yada Bharata empezó a tener mucho miedo de sus amigos y parientes, porque eran muy materialistas y no estaban interesados en absoluto en progresar espiritualmente. El niño estaba en constante ansiedad porque temía que por su influencia volvería a caer en la vida animal.
Por lo tanto, aunque era muy inteligente, se comportaba como un loco. Fingía ser tonto, ciego y sordo para que la gente mundana no tratara de hablar con él. Pero en su interior siempre estaba pensando en el Señor y cantando sus glorias, que son lo único que puede salvarlos de los repetidos nacimientos y muertes. El padre de Jadabharata sentía un gran afecto por su hijo y en su corazón esperaba que algún día Jadabharata se convirtiera en un erudito. Por lo tanto, trató de enseñarle los entresijos del conocimiento védico. Pero Jadabharata se comportó deliberadamente como un tonto para que su padre abandonara sus intentos de instruirlo. Si su padre le decía que hiciera algo, él hacía exactamente lo contrario. Sin embargo, el padre de Jadabharata, hasta el momento de su muerte, siempre trató de instruir al muchacho. Los 9 hermanastros de Jadabharata lo consideraban tonto y sin cerebro, y cuando su padre murió abandonaron todos los intentos de educarlo. No podían comprender el avance espiritual interno de Jadabharata. Pero Jadabharata nunca protestó por el maltrato que recibía porque estaba completamente liberado del concepto corporal de la vida. Cualquier alimento que se le cruzara en el camino lo aceptaba y comía, ya fuera mucho o poco, sabroso o desagradable. Como estaba en plena conciencia trascendental, no lo perturbaban las dualidades materiales como el calor y el frío, su cuerpo era fuerte como el de un toro y sus miembros muy musculosos. No le importaba el frío del invierno, el calor del verano, el viento ni la lluvia. Como su cuerpo estaba perpetuamente sucio, su conocimiento espiritual y su resplandor estaban cubiertos, como una valiosa gema cubierta de suciedad y mugre. Cada día era insultado y desatendido por la gente común que lo consideraba un tonto inútil. El único salario de Jadabharata eran las pequeñas porciones de alimentos desagradables que le proporcionaban sus hermanos, quienes lo hacían trabajar como un esclavo en los campos. Pero no podía realizar ni siquiera las tareas más sencillas satisfactoriamente porque no sabía dónde esparcir la tierra ni dónde nivelar el suelo. Para comer, sus hermanos le daban arroz partido, cáscara de arroz, tortas de aceite, granos carcomidos por los gusanos y granos quemados que se habían quedado pegados al fondo de las ollas, pero Jadabharata aceptaba todo esto con gusto como si fuera néctar, y nunca guardaba rencor. De esta manera mostró los síntomas de un alma perfectamente realizada. Una vez el líder de una banda de ladrones y asesinos fue al templo de la diosa Bhadrakali para ofrecer en sacrificio a un ser humano torpe y poco inteligente que se parecía a un animal. Dichos sacrificios no se mencionan en ninguna parte de los Vedas y fueron ideados por los ladrones con el propósito de obtener riqueza material. Sin embargo, su plan se frustró cuando el hombre que iba a ser sacrificado escapó, por lo que el jefe de los ladrones envió a sus secuaces a buscarlo. Buscando por campos y bosques en la oscuridad de la noche, los ladrones llegaron a un campo de arroz y vieron a Jadabharata, que estaba sentado en un terreno elevado protegiendo el campo contra los ataques de los jabalíes. Los ladrones pensaron que Jadabharata sería un sacrificio perfecto. Con sus rostros radiantes de felicidad, los ladrones lo ataron con fuertes cuerdas y lo llevaron al templo de la diosa Kali. Jadabharata, debido a su completa fe en la protección del Señor Supremo, no protestó. Hay una canción de un famoso maestro espiritual que dice: Mi Señor, ahora estoy rendido a ti, soy tu sirviente eterno. Y si quieres puedes matarme o si quieres puedes protegerme. En cualquier caso estoy completamente rendido a ti. Los ladrones bañaron a Jadabharata, lo vistieron con nuevas prendas de seda y lo decoraron con adornos y guirnaldas. Le dieron una última comida suntuosa y lo llevaron ante la diosa, a quien adoraron con canciones y oraciones. Jadabharata fue obligado a sentarse ante la deidad. Entonces uno de los ladrones, actuando como el sacerdote principal, levantó una espada afilada como una navaja para cortar la garganta de Jadabharata, para poder ofrecerle a Kali su sangre caliente como licor. Pero la diosa no pudo soportarlo. Comprendió que los ladrones pecadores estaban a punto de matar a un gran devoto del Señor. De repente la forma de la deidad se abrió de golpe y apareció la diosa misma, con su cuerpo ardiendo como un resplandor intenso e intolerable. La diosa enfurecida hizo brillar sus ojos llameantes y exhibió sus dientes feroces y curvados. Sus ojos, orbes carmesí, brillaban y parecía como si estuviera preparada para destruir todo el cosmos. Saltando violentamente del altar, rápidamente decapitó a todos los bribones y ladrones con la misma espada con la que habían intentado matar al santo Jadabharata. Jadabharata instruye al rey Rajugana.
Después de su escape del templo de Kali, Yadavarata continuó sus vagabundeos, manteniéndose alejado de los hombres ordinarios y materialistas. Un día, mientras el rey Rajugana de Sauvira era llevado a través del distrito en un palanquín que descansaba sobre los hombros de varios sirvientes, los hombres que estaban fatigados comenzaron a vacilar. Al darse cuenta de que necesitarían otro portador para ayudarlos a cruzar el río Iksumati, los sirvientes del rey comenzaron a buscar a alguien. Pronto vieron a Yadavarata, que parecía ser una buena opción porque era muy joven y fuerte como un buey. Pero como veía a todos los seres vivos como sus hermanos, Yadavarata no podía realizar esta tarea muy bien. Mientras caminaba se detenía constantemente para asegurarse de no pisar ninguna hormiga. Según las sutiles pero precisas leyes de la reencarnación, todas las entidades vivientes deben permanecer durante un periodo de tiempo específico en un cuerpo particular antes de ser promovidas a una forma superior. Cuando un animal es asesinado antes de tiempo, el alma debe regresar a esa misma especie para completar su enjaulamiento en ese tipo de cuerpo. Por lo tanto, los Vedas ordenan que uno siempre debe evitar matar caprichosamente a otros seres vivos. Sin saber qué estaba causando el retraso, el rey Rajugana gritó: ¿Qué está pasando? ¿No puedes llevar esto correctamente? ¿Por qué mi palanquín se sacude así? Al oír la voz amenazante del rey, los sirvientes asustados respondieron con el disturbio que lo estaba causando Yadavarata. El rey lo reprendió enojado, acusándolo sarcásticamente de llevar el palanquín como un anciano débil, flaco y cansado. Pero Yadavarata, que comprendía su verdadera identidad espiritual, sabía que él no era su cuerpo. No era ni gordo, ni flaco, ni delgado, ni tenía nada que ver con el trozo de carne y huesos que constituía su cuerpo. Sabía que era un alma espiritual eterna, situada dentro del cuerpo como un conductor dentro de una máquina. Por lo tanto, Yadavarata permaneció impasible ante la crítica furiosa del rey. Incluso si el rey ordenara que lo mataran, no le habría importado, porque sabía que el alma es eterna y nunca puede ser asesinada. Como dice el señor Krishna en el Bhagavad Gita, el alma no muere cuando muere el cuerpo. Yadavarata permaneció en silencio y siguió cargando el palanquín como antes, pero el rey, incapaz de controlar su temperamento, gritó: «Tú, bribón, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que yo soy tu amo? Por tu desobediencia ahora te castigaré». «Mi querido rey», dijo Yadavarata, «todo lo que has dicho sobre mí es verdad. Parece pensar que no me he esforzado lo suficiente para cargar tu palanquín. Eso es verdad, porque en realidad no estoy cargando tu palanquín en absoluto. Mi cuerpo lo está cargando, pero yo no soy mi cuerpo. Me acusas de no ser muy corpulento y fuerte, pero esto simplemente muestra tu ignorancia acerca del alma espiritual. El cuerpo puede ser gordo o delgado, débil o fuerte, pero ningún hombre erudito diría tales cosas acerca del verdadero ser interior. En lo que respecta a mi alma, no soy gorda ni flaca, por eso tienes razón cuando dices que no soy muy fuerte». Yadavarata comenzó entonces a instruir al rey, diciendo: «Tú crees que eres el amo y el señor y por lo tanto estás tratando de darme órdenes, pero eso también es incorrecto porque estas posiciones son efímeras. Hoy tú eres un rey y yo soy tu sirviente. Pero en nuestras próximas vidas nuestras posiciones pueden invertirse. Tú puedes ser mi sirviente y yo tu amo. Así como las olas del océano juntan pedazos de paja y luego las rompen, la fuerza del tiempo eterno junto a las entidades vivientes en relaciones temporales como amo y sirviente, y luego los rompe y los reorganiza. En cualquier caso, continuó Yadavarata, ¿quién es el amo y quién es el sirviente? Todos estamos obligados a actuar por las leyes de la naturaleza material, por lo tanto nadie es amo ni nadie es sirviente. Los Vedas explican que los seres humanos en este mundo material son como actores en un escenario actuando bajo la dirección de un superior. En el escenario hay un actor que puede desempeñar el papel de un maestro y otro puede desempeñar el papel de su sirviente, pero ambos son en realidad sirvientes del director. De la misma manera, todas las entidades vivientes son sirvientes del Señor Supremo, Shri Krishna. Sus papeles como amos y sirvientes en el mundo material son temporales e imaginarios. Después de explicarle todo esto al rey Rajugana, Yadavarata dijo: «Si todavía piensas que eres el amo y yo soy el sirviente, aceptaré esto. Por favor, ordéname qué puedo hacer por ti».
El rey Rajugana, que había sido entrenado en la ciencia espiritual, se quedó asombrado al escuchar las enseñanzas de Jatavarata. Reconociendo que era una persona santa, el rey descendió rápidamente de su palanquín. Su concepción material de sí mismo como un gran monarca había sido borrada y cayó humildemente al suelo con el cuerpo extendido, ofreciendo reverencias y la cabeza a los pies del gran santo. Oh persona santa, ¿por qué te mueves por el mundo sin que los demás te conozcan? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Por qué has venido a este lugar? Oh maestro espiritual, soy ciego al conocimiento espiritual. Por favor, dime cómo puedo avanzar en la vida espiritual. La conducta del rey Rajugana es ejemplar. Los Vedas declaran que todos, incluso los reyes, deben acudir a un maestro espiritual para obtener conocimiento acerca del alma y del proceso de reencarnación. Jatavarata respondió: debido a que su mente está llena de deseos materiales, la entidad viviente adopta diferentes cuerpos en este mundo material para disfrutar y sufrir los placeres y dolores que trae consigo la actividad material. Cuando uno duerme por la noche, su mente crea muchas situaciones oníricas de gozo y sufrimiento. Un hombre puede soñar que está en compañía de una mujer hermosa, pero este gozo es ilusorio. También puede soñar que lo persigue un tigre, pero la ansiedad que experimenta también es irreal. De la misma manera, la felicidad y la aflicción materiales son simplemente creaciones mentales basadas en la identificación con el cuerpo material y las posesiones materiales. Cuando uno despierta su conciencia espiritual original, ve que no tiene nada que ver con estas cosas. Uno logra esto concentrando su mente en la meditación sobre el Señor Supremo. Si uno logra fijar constantemente su mente en el Señor Supremo y rendirle servicio, debe atravesar el ciclo de nacimiento y muerte descrito por Jatavarata. La condición de la mente causa nacimientos en diferentes tipos de cuerpos, dijo Jatavarata. Esos cuerpos deben ser de muchas especies diferentes porque cuando uno usa la mente para comprender el conocimiento espiritual, obtiene un cuerpo superior, y cuando uno la usa solo para obtener placer material, recibe un cuerpo inferior. Jatavarata comparó la mente con la llama de una lámpara. Cuando la llama quema la mecha de forma inadecuada, la lámpara se ennegrece con hollín. Pero cuando la lámpara está llena de mantequilla clarificada y la llama arde correctamente, la lámpara produce una iluminación brillante. La mente absorta en la vida material trae sufrimiento sin fin en el ciclo de reencarnaciones, pero cuando la mente se utiliza para cultivar el conocimiento espiritual, genera el brillo original de la vida espiritual. Jatavarata entonces advirtió al rey: mientras uno se identifique con el cuerpo material, debe vagar por los universos ilimitados en diferentes especies de vida. Por lo tanto, la mente descontrolada es el peor enemigo del ser viviente. Mi querido rey Rajugana, mientras el alma condicionada acepte el cuerpo material y no se libere de la contaminación del disfrute material, y mientras no conquiste sus sentidos y su mente y llegue al plano de la autorrealización mediante el despertar de su conocimiento espiritual, se verá obligada a vagar por diferentes lugares y en diferentes formas en este mundo material. Jatavarata luego reveló sus propias vidas pasadas. En un nacimiento anterior yo era conocido como el rey Bharata. Alcancé la perfección al desapegarme por completo de las actividades materiales. Estaba plenamente dedicado al servicio del Señor, pero relajé el control sobre mi mente y me volví tan afectuoso con un pequeño siervo que descuidé mis deberes espirituales. En el momento de la muerte no podía pensar en nada más que en este siervo, así que en mi siguiente vida tuve que aceptar el cuerpo de un siervo. Jatavarata concluyó sus enseñanzas informándole al rey que quienes desean liberarse del ciclo de reencarnaciones deben relacionarse siempre con devotos autorrealizados del Señor. Solo relacionándose con devotos excelsos se puede alcanzar la perfección del conocimiento y cortar en pedazos las asociaciones ilusorias de este mundo material. A menos que uno tenga la oportunidad de relacionarse con los devotos del Señor, nunca podrá entender nada acerca de la vida espiritual. La verdad absoluta se revela únicamente a aquel que ha obtenido la misericordia de un gran devoto, porque en la asamblea de devotos puros no se puede hablar de temas materiales como la política y la sociología. En una asamblea de devotos puros solo se habla de las cualidades, formas y pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, a quien se alaba y adora con plena atención. Ese es el secreto sencillo mediante el cual uno puede revivir su conciencia espiritual latente, terminar para siempre con el círculo vicioso de la reencarnación y regresar a una vida de placer eterna
en el mundo espiritual. Después de recibir lecciones del gran devoto Yadabharata, el rey Rajugana se volvió plenamente consciente de la posición constitucional del alma y abandonó por completo la concepción corporal de la vida, que encadena a las almas puras del ciclo interminable de nacimiento y muerte en el mundo material. Visitantes del más allá. Cualquiera que sea el estado de ser que uno recuerde cuando abandona su cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Bhagavad Gita 8.6. Cuando el alma emprende su misterioso viaje después de la muerte, puede, según las tradiciones de las grandes religiones del mundo, encontrarse con seres de otros niveles de realidad, ángeles que la ayudan o jueces que pesan sus buenas y malas acciones en la balanza de la justicia cósmica. Una variedad de objetos de arte religioso que abarcan toda la gama de la historia cultural del hombre representan tales escenas. Una pintura sobre un fragmento de cerámica etrusca muestra una figura angelical que asiste a un guerrero caído. Un mosaico cristiano de la Edad Media muestra a un San Miguel sombrío, con la balanza de la justicia en sus manos. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a menudo informan de encuentros con tales seres. En las escrituras védicas de la India aprendemos de los sirvientes del Señor Vishnu, que aparecen en el momento de la muerte para acompañar al alma piadosa en su camino hacia el mundo espiritual. Los Vedas también hablan de los temibles agentes de Yamaraj, el Señor de la Muerte, que arrestan por la fuerza el alma de un hombre pecador y la preparan para su próxima encarnación en la prisión de un cuerpo material. En este relato histórico, los sirvientes de Vishnu y los sirvientes de Yamaraj disputan el destino del alma de Ayamila, diciendo si debería ser liberada o reencarnada. En la ciudad de Kanyabujya vivía una vez un joven sacerdote brahmana llamado Ayamila, que se apartó del camino de la vida espiritual y perdió todas sus buenas cualidades cuando se enamoró de una prostituta. Ayamila abandonó sus deberes sacerdotales, se ganó la vida mediante el robo y el juego y pasó su vida en el libertinaje. Cuando tenía 88 años, Ayamila había engendrado 10 hijos con la prostituta. El más joven, un bebé, se llamó Narayana, uno de los nombres del Señor Supremo Vishnu. Ayamila estaba muy apegado a su hijo pequeño y obtenía gran placer al observar los primeros intentos del niño de caminar y hablar. Un día, sin previo aviso, llegó la hora de la muerte para el tonto Ayamila. Aterrorizado, el anciano vio ante él figuras espantosas con rostros feroces y retorcidos. Estos seres sutiles con cuerdas en sus manos habían venido a escoltarlo por la fuerza a la corte de Yamaraj, el Señor de la Muerte. Al ver a estas criaturas macabras, Ayamila se desconcertó y por afecto hacia su amado hijo, que estaba jugando a poca distancia, comenzó a gritar en voz alta: «Narayana, Narayana». Con lágrimas en los ojos, llorando por su hijo pequeño, el gran pecador Ayamila cantó inconscientemente el santo nombre del Señor. Al oír el nombre de su amo cantando con gran sentimiento por el moribundo Ayamila, los mensajeros de Vishnu, los Vishnudutas, llegaron en un segundo. Parecían iguales al señor Vishnu mismo. Sus ojos eran exactamente como los pétalos de una flor de loto. Llevaban cascos de oro bruñido, relucientes prendas de seda del color del topacio, y sus cuerpos perfectamente formados estaban decorados con guirnaldas de zafiro y lotos blancos como la leche. Parecían frescos y juveniles y su deslumbrante resplandor iluminaba la oscuridad de la cámara de la muerte. En sus manos sostenían arcos, flechas, espadas, caracolas, masas, discos y flor de loto. Los Vishnudutas vieron a los sirvientes de Yamaraj, los Yamadutas, arrebatar el alma de Ayamila desde lo más profundo de su corazón y con voces resonantes gritaron: «¡Alto!». Los Yamadutas, que nunca antes se habían encontrado con ninguna oposición, temblaron al escuchar la dura orden de los Vishnudutas. «¿Quiénes son? ¿Por qué tratan de detenernos?», preguntaron. «Somos los sirvientes de Yamaraj, el Señor de la Muerte». Los agentes de Vishnu sonrieron y hablaron con voces tan profundas como el retumbar de las nubes de lluvia. «Si sos verdaderamente los sirvientes de Yamaraj, deben explicarnos el significado del ciclo de nacimiento y muerte. Deben decirnos quién debe entrar en este ciclo y quién no».
Los Yamadutas respondieron: el sol, el fuego, el cielo, el aire, los semidioses, la luna, la tarde, el día, la noche, las direcciones, el agua, la tierra y la superalma o el Señor dentro del corazón, todos son testigos de las actividades de todos. Los candidatos al castigo en el ciclo de nacimiento y muerte son aquellos a quienes estos testigos confirman que se han desviado de sus deberes religiosos. En proporción a la extensión de las acciones religiosas o irreligiosas de uno en esta vida, uno debe disfrutar o sufrir las reacciones correspondientes del karma en la siguiente. Originalmente los seres vivos existen en el mundo espiritual como sirvientes eternos de Dios, pero cuando abandonan el servicio del Señor deben entrar en el universo material compuesto por las tres modalidades de la naturaleza: bondad, pasión e ignorancia. Los Yamadutas explicaron que los seres vivos que desean disfrutar de este mundo material quedan bajo el control de las modalidades y, de acuerdo con su relación específica con ellas, adquieren cuerpos materiales adecuados. Un ser que se encuentra bajo el control de la modalidad de la bondad obtiene el cuerpo de un semidios. Uno que se encuentra bajo el control de la modalidad de la pasión nace como un humano. Y uno que se encuentra bajo el control de la modalidad de la ignorancia entra en las especies inferiores. Todos estos cuerpos son como los cuerpos que experimentamos en los sueños. Cuando un hombre se va a dormir, olvida su verdadera identidad y puede soñar que se ha convertido en rey. No puede recordar lo que estaba haciendo antes de irse a dormir, ni puede imaginar lo que hará al despertar. De la misma manera, cuando un alma se identifica con un cuerpo material temporal, olvida su verdadera identidad espiritual, así como cualquier vida anterior en el mundo material. Aunque la mayoría de las almas en un cuerpo humano ya han transmigrado a través de las 8.400.000 especies de vida. La entidad viviente transmigra así de un cuerpo material a otro en la vida humana, la vida animal y la vida como semidios, dijeron los Yamadutas. Cuando la entidad viviente recibe el cuerpo de un semidios es muy feliz. Cuando recibe el cuerpo humano a veces está feliz y a veces está triste, y cuando recibe el cuerpo de un animal siempre está temeroso. Sin embargo, en todas las condiciones sufre terriblemente, experimentando nacimiento, muerte, enfermedad y vejez. Su condición miserable se llama samsara, o transmigración del alma a través de diferentes especies de vida material. La necia entidad viviente encarnada, continuaron los Yamadutas, incapaz de controlar sus sentidos o su mente, se ve obligada a actuar de acuerdo con la influencia de las modalidades de la naturaleza material, incluso en contra de sus propios deseos. Es como un gusano de seda que usa su propia saliva para crear un capullo y luego queda atrapado en él. La entidad viviente se atrapa a sí misma en una red de sus propias actividades furtivas y luego no puede encontrar la manera de liberarse. De ese modo siempre está desconcertada y muere y renace repetidamente. Debido a sus intentos e intensos deseos materiales, dijeron los Yamadutas, una entidad viviente nace en una familia particular y recibe un cuerpo como el de la madre o el del padre. Ese cuerpo es una indicación de sus cuerpos pasados y futuros, tal como una primavera es una indicación de primaveras pasadas y futuras. La forma humana de vida es especialmente valiosa porque solo un ser humano puede comprender el conocimiento trascendental que puede liberarlo del ciclo de nacimiento y muerte. Pero Yamil había desperdiciado su vida humana. En el principio, dijeron los Yamadutas, Yamila estudió todas las escrituras védicas. Era una fuente de buen carácter y buena conducta. Era muy apacible y gentil y mantenía su mente y sus sentidos bajo control. Siempre era veraz, sabía cantar los mantras védicos y era muy puro. Yamila siempre mostraba el debido respeto a su maestro espiritual, a sus invitados y a los miembros mayores de su familia. De hecho, estaba libre de falso prestigio, era benevolente con todos los seres vivos y nunca envidiaba a nadie. Pero una vez, Yamila, siguiendo las órdenes de su padre, fue al bosque a recoger frutas y flores. De camino a casa se encontró con un hombre muy lujurioso y de clase baja que abrazaba y besaba descaradamente a una prostituta. El hombre sonreía, cantaba y disfrutaba como si fuera un comportamiento apropiado. Tanto el hombre como la prostituta estaban borrachos. Los ojos de la prostituta giraban por la intoxicación y su vestido se había aflojado, exponiendo parcialmente su cuerpo. Cuando Yamila vio a esta prostituta, los deseos lujuriosos latentes en su corazón se despertaron y en la ilusión cayó bajo su control. Trató de recordar las instrucciones de las escrituras y con la ayuda de desconocimiento e intelecto trató de controlar su lujuria.
pero debido a la fuerza de Cupido dentro de su corazón fue incapaz de controlar su mente. Después de eso siempre pensó en la prostituta y al poco tiempo la acogió como sirvienta en su casa. Entonces Ayamila abandonó todas sus prácticas espirituales, gastó el dinero que había heredado de su padre en regalos para la prostituta e incluso rechazó a su bella y joven esposa que provenía de una respetable familia de brahmanas. Este sinvergüenza Yamila consiguió dinero de todas las formas posibles, legal o ilegalmente, y lo utilizó para mantener a los hijos e hijas de la prostituta. Antes de morir, no se sometió a la expiación. Por lo tanto, debido a su vida pecaminosa, debemos llevarlo a la corte de Yamaraj. Allí, de acuerdo con la magnitud de sus actos pecaminosos, será castigado y luego regresará al mundo material en un cuerpo adecuado. Después de escuchar las declaraciones de los Yamadutas, los sirvientes del señor Vishnu, que siempre son expertos en lógica y argumentación, respondieron: «Qué doloroso es ver que aquellos que están a cargo de defender los principios religiosos están castigando innecesariamente a una persona inocente. Ayamila ya ha expiado todos sus pecados. De hecho, él ha expiado no solo los pecados cometidos en esta vida, sino también los cometidos en millones de vidas anteriores, porque cantó el santo nombre de Narayana en un estado mental de impotencia en el momento de la muerte. Por lo tanto, ahora es puro y elegible para la liberación del ciclo de reencarnaciones». El canto del santo nombre del señor Vishnu, dijeron los Vishnudutas, es el mejor proceso de expiación para un ladrón o un borracho, para alguien que traiciona a un amigo o pariente, para alguien que mata a un sacerdote o para alguien que se entrega al sexo con la esposa de su gurú u otro superior. También es el mejor método de expiación para quien asesina mujeres, al rey o a su padre, para quien mata vacas y para todos los demás hombres pecadores. Simplemente por cantar el santo nombre del señor Vishnu, estas personas pecadoras pueden atraer la atención del Señor Supremo, quien por lo tanto considera: debido a que este hombre ha cantado mi santo nombre, es mi deber brindarle protección. En esta era actual de disputas e hipocresía, aquel que desea liberarse de la reencarnación debe cantar el Mahamantra Hare Krishna, el gran mantra de la liberación, porque limpia completamente el corazón de todos los deseos materiales que lo mantienen a uno atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte. Los Vishnudutas dijeron: quien canta el santo nombre del Señor se libera inmediatamente de las reacciones de los pecados ilimitados, incluso si canta en broma o por entretenimiento musical. Esto es aceptado en las escrituras y por todos los eruditos. Si alguien canta el santo nombre del Señor Krishna y luego muere en un incidente o es asesinado por un animal mortal, por una enfermedad o por un arma, uno se libera inmediatamente de tener que nacer de nuevo. Así como el fuego quema la hierba seca hasta convertirla en cenizas, el santo nombre de Krishna quema hasta convertir en cenizas todas las reacciones kármicas de uno. Los Vishnudutas dijeron entonces: si una persona que no es consciente de la potencia de una medicina la toma o se ve obligada a tomarla, ésta actuará incluso sin que ella lo sepa. Incluso si uno no conoce el valor de cantar el santo nombre del Señor, el canto seguirá siendo eficaz para liberarlo de la reencarnación. En el momento de la muerte, dijeron los Vishnudutas, Ayamila cantó en voz muy alta y sin poder hacer nada el santo nombre del señor Narayana. Ese canto por sí solo ya lo ha liberado de tener que nacer de nuevo para llevar una vida pecaminosa. Por lo tanto, no traten de llevarlo ante tu amo para castigarlo con otro periodo de prisión en un cuerpo material. Los Vishnudutas liberaron entonces a Ayamila de las cuerdas de los sirvientes del Señor de la Muerte. Ayamila recobró el sentido y, libre de temor, presentó sus más sinceros respetos a los Vishnudutas, inclinando la cabeza a sus pies. Pero cuando los Vishnudutas vieron que Ayamila intentaba decirles algo, desaparecieron. ¿Fue un sueño lo que vi?, se preguntó Ayamila, ¿o fue la realidad? Vi hombres temibles con cuerdas en las manos que venían a arrastrarme. ¿Dónde se han ido? ¿Y dónde están esas 4 personas radiantes que me salvaron? Ayamila comenzó entonces a reflexionar sobre su vida. Siendo un sirviente de 1000 sentidos, cuán degradado me volví. Caí de mi posición como un brahmana santo y engendré hijos en el vientre de una prostituta. De hecho, abandoné a mi casta y hermosa esposa joven. Lo que es más, mi padre y mi madre eran ancianos y no tenían otro amigo o hijo que los cuidara. Debido a que no cuidé de ellos, vivieron un gran dolor y dificultad. Ahora está claro que una persona pecadora como yo debería haber sido forzada en su próxima vida
a sufrir infernalmente. Soy una persona tan desafortunada, dijo Ayamila, pero ahora que tengo esta otra oportunidad, debo tratar de liberarme del círculo vicioso del nacimiento y la muerte. Ayamila renunció inmediatamente a su esposa prostituta y viajó a Hardwar, un lugar de peregrinación en las montañas del Himalaya. Allí se refugió en un templo de Vishnu donde practicó Bhakti Yoga, el yoga del servicio devocional al Señor Supremo. Cuando su mente e inteligencia estuvieron fijas en perfecta meditación en la forma del Señor, Ayamila volvió a ver ante sí a estos 4 seres celestiales. Reconociendo que eran los mismos Vishnudutas que lo habían salvado de los agentes de la muerte, se inclinó ante ellos. Allí en Hardwar, a orillas del Ganges, Ayamila abandonó su cuerpo material temporal y recuperó su forma espiritual eterna. Acompañado por los Vishnudutas, subió a bordo de una aeronave dorada y, atravesando las vías aéreas, fue directamente a la morada del señor Vishnu para nunca más reencarnarse en este mundo material. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.